A mí me falló el power porque no sabía que acá no había internet en la computadora y como yo perdí ya 3 pendrive, aún me han regalado un cuarto y desapareció. No sé dónde ni por dónde, así que no tengo ya más pendrive para traer. Y entonces pensaba que por internet podía, pero bueno, no hay PowerPoint. Lo tengo, voy a ver cómo hacemos para la noche. Los que vienen a la noche tendrán la bendición por ahí de tenerlos. El título del mensaje para esta mañana es Experiencia con Dios cambia vidas. Experiencia con Dios cambia vidas. Y está basado en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. El pastor va a repetir el mensaje que tuvo en la ordenación de Luis. No, nada que ver. Parecido no es igual. Ese es el título del mensaje que próximamente hemos también de tener. Y dice así el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Este rey Usías, del cual menciona Isaías que había muerto después de Manasés, que fue otro rey de Israel, que había gobernado 55 años, fue el que tuvo un reinado más extenso. 52 años reinó Usías en el trono de David. Y realmente fue diferente al reinado de Manasés, que aunque fue más extenso, en realidad no fue como el reinado de Usías. Manasés no tuvo un reinado de acuerdo a lo que Dios quería. En cambio, el reinado de Usías disfrutó de mucha prosperidad para el pueblo. Y este auge, este progreso, este florecimiento que hizo renacer al pueblo judío, dice la Biblia que tenía sus secretos en que la gracia de Dios bajaba sobre el rey Usías. Y cuando la gracia de Dios baja sobre los dirigentes, esa gracia baja también al pueblo. Y entonces dice que mientras Usías escuchaba y seguía los consejos de Zacarías, que era un siervo de Dios, Usías vivió honrando a Dios. Y por lo tanto todo esto hizo que el rey Usías fuera uno de los reyes más importantes y que más le dio al pueblo de Israel. Pero en su último tiempo parece que Zacarías había muerto. Ese consejero que muchas veces necesitamos, cada uno de nosotros, murió. Y Usías cayó en un pecado que tal vez a los ojos de los hombres no era tal, porque él con sus propias manos elevó ofrenda, quemó ofrenda a Dios. Y era el sacrificio de quemar ofrenda a Dios un trabajo
o una responsabilidad, mejor dicho, que tenían los sacerdotes. Pero parece que Usías no entendió esto y la realidad es que Dios lo castigó y los últimos 7 años de su reinado lo tuvo que hacer aislado porque la lepra brotó en su frente. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y él sembró, tal vez a los ojos de muchos, ¿y qué tenía de malo? Al contrario, estaba ofreciendo ofrenda a Dios. Estaba haciendo el bien. Sin embargo, como Dios le dice a Samuel, yo no miro lo que ustedes ven, sino que yo miro lo que está en el corazón. Porque muchas veces podemos mostrar en lo exterior lo que no existe en nuestro corazón. O tal vez lo que estemos mostrando encubiertamente sea la soberbia y el orgullo. Usías no estuvo dispuesto a esperar que el sacerdote llegara. Había soberbia. Si con mis manos este pueblo fue prosperado, él pensó que con esas mismas manos podía elevar lo que Dios no quería, porque hablaba de la soberbia que había en su corazón. Por eso es que cuando un presidente, en esa época era un rey, un gobernante, vive en pecado, el pueblo también vive en pecado. Y los últimos 7 años del pueblo de Israel fueron 7 años en los cuales el pecado fue creciendo. Porque uno no empieza con pecados graves. El pecado empieza sutilmente de abajo, de a poquito. De cosas que, y bueno, ¿qué problema hay? Robar una gallina no es nada. Ayer lo decíamos en el coche cuando veníamos con Lidia Sauqué de la ordenación de Rolo. El problema es cuando robás millones, pero para Dios es lo mismo 1 centavo que miles de millones. Es lo mismo un pecado a nuestros ojos pequeños que aquellos que nosotros catalogamos como grandes. Y entonces cuando nuestros dirigentes viven en el pecado, de la misma manera que la gloria y la bendición bajaron sobre el pueblo, también bajó el pecado sobre el pueblo. Y el pueblo vivía como bien le parecía. Por eso es que Isaías en sus primeros 5 capítulos habla de cómo vivía el pueblo de Israel. Y él tiene que clamar y decirles a sus compatriotas que debían cambiar. Y la inmoralidad había llegado a tal grado que ellos a lo bueno decían malo. Es que no entendían, cuando uno está sin Dios, no entiende lo que está bien y lo que está mal, lo que es moral y lo que es ético. Y entonces a lo bueno decían malo y a lo malo le decían bueno. Tal vez la actualidad te recuerde algo parecido. Es lo mismo. Es más, aquello que está mal lo enarbolan y levantan la bandera de la muerte. Levantan la bandera de los derechos de unos sobre los derechos de otros. Así vivía el pueblo de Israel. Y entonces, cuando el rey murió, el profeta, viendo la actualidad y viendo un joven en el gobierno como rey, su hijo, dice, fue al templo en busca de palabra. Lo primero que Isaías vio, dice, por eso dice, empieza en el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estos 7 versículos nos muestran 4 cosas. Tal vez muestren muchas más. Yo encontré 4. La primera cosa que nos muestran es que el pecado nos impide ver la gloria de Dios.
Isaías muestra que el pecado del rey que bajó sobre el pueblo había puesto un velo en los ojos de cada uno de ellos. Por eso es que a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. Y entonces Isaías va al templo y allí en el templo, cuando su pecado fue perdonado, él puede ver que todavía el trono de Dios estaba en su lugar. Que aunque a él le parecía que el trono de Dios había mudado, el trono de Dios seguía en ese lugar alto y sublime. Y sus faldas estaban sobre el pueblo de Israel. Él no lo podía ver porque el pecado impide que tu vida pueda ver la gloria de Dios. Cuando uno está tomado por el pecado, uno no puede ver la verdadera gloria de Dios en su vida. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que ha cambiado hoy con respecto a aquello que había pasado 750 años antes de Jesucristo? Es lo mismo, el pecado es el mismo, de diferentes maneras. Tal vez cambian como la moda, pero sigue siendo lo mismo. Las consecuencias del pecado es lo que te impide ver la gloria de Dios. El profeta Isaías, antes de terminar su libro, ya en el capítulo 59, versículos del 1 al 4, dice: «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios, porque vuestros labios pronuncian mentiras y vuestras lenguas hablan maldad. No hay quien clame por justicia ni quien juzgue con verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, y esto da a luz la iniquidad». Cualquier parecido con la realidad de hoy en la Argentina es pura casualidad. Pero para aquellos que creemos en Dios, es pura causalidad de que el pecado nos oculta de la gloria de Dios. Hay algunas cuantas cosas más, pero bueno, el tiempo pasa. Quiero contar una historia, sin embargo. Es una historia para la iglesia. Cuando yo era joven, hace un par de años nada más, no se rían. No es un chiste. Hasta mi señora ya. Yo fui presidente, claro, cuando yo digo fui presidente de la Sociedad de Jóvenes, mi señora dice: te delatás la edad, no digas más. Pero cuando yo era joven, los jóvenes tenían una comisión en la iglesia y era la comisión de jóvenes. Y yo fui presidente de esa comisión y teníamos secretario, vicepresidente, teníamos todo, era una sociedad anónima. Y entonces quisimos hacer algo grande. ¿Y qué pensamos? Bueno, vamos a hacer una campaña de 4 días. Las campañas en esa época duraban una semana, pero nosotros como jóvenes íbamos a hacer para jóvenes una campaña de 4 días. Jueves, viernes, sábado y domingo. Así que invitamos al predicador que en esa época era top. Estoy hablando de la década del 70. Ustedes están pensando Samuel Líber. No. Samuel Líber no era top para los jóvenes, era top para los grandes. Era Juan Calcañi. Algunos lo conocen. Algunos me hacen así, ¿eh? Eso quiere decir que son más o menos como yo. Y lo invitamos. Así que venía Juancito, un predicador de los que tal vez hoy yo extraño, hombre lleno de la presencia de Dios. Y para el asombro de Juan, el edificio era más o menos como el edificio que nosotros tenemos viejo, no este. Un poquito más grande todavía. Entraban unas 300 personas. No era tan chiquito, más para esa época. Y Juan lo vio el jueves full, viernes full, sábado full.
Y el mensaje había sido un mensaje poderoso. Sin embargo, cuando él apeló a la decisión de cada uno, nadie respondió. Así que Juan, mientras comíamos el sábado, pues nos quedábamos a comer unas pizzas, estábamos todos juntos, festejando, no sabíamos qué, porque la realidad es que queríamos festejar la gloria de Dios reflejada en la iglesia. Y entonces, yo miro el reloj como Juan me miró a mí. Y entonces Juan me dice, algo pasa aquí. Digo, sí, yo también pienso lo mismo. Dice, hay gente que no sabe de Cristo y que está con ustedes, hay jóvenes que no conocen. Un montón, le dije. Y entonces dice, hay que orar porque no estoy viendo la gloria de Dios. Así que después de ahí nos fuimos a orar con Juan y cuando salíamos, un joven se acercó y nos dijo, pastor, hay dos jóvenes que trabajan en la adoración. Uno dirige, el otro toca. Hoy le cae al ministerio de adoración. Están peleados entre sí. A muerte. Así que Juan dijo, llémenlos, vamos a hablar, vamos a orar. Estuvimos como hasta la 1:30 de la madrugada. Claro, hoy hablar de la 1:30 de la madrugada. A mí, mi suegro, a las 10 de la noche, los sábados, 10 menos 10, ponía visera, no sé para qué, porque era de noche, pero ponía visera a ver cuándo llegábamos, 10 menos 10, y hasta las 10. Era otro tiempo, ¿no? Así que hasta la 1:30 estuvimos ahí ya charlando, los chicos se quebraron, se reconciliaron, y hoy esos chicos, o después esos chicos, fueron amigos hasta el día que uno de ellos murió. Al otro día, domingo, la iglesia tenía gente afuera. Y Juan predicó la palabra. Predicó de este trono alto y sublime que está frente a los ojos de todos, pero que no todos pueden ver, porque el pecado quita la visión para que puedas ver la gloria de Dios. Y Él nos invitó a tener una experiencia con Dios. Experiencia que cambia vidas. Y más de 20 jóvenes, de los cuales hoy muchos son pastores y líderes, decidieron que Dios quemara su pecado como Isaías y pudieron decir, heme aquí, Señor. ¿Sabes? Yo con esto voy a terminar. Tengo 3 puntos, los voy a hacer a la noche. El pecado te separa de Dios. El pecado no deja que tengas experiencias de vida con Dios. Tú puedes conocer de lo que tus padres, tus amigos, tus antepasados, esta iglesia puede conocer de los héroes de allá de don Pedro Oliver, no de Samuel. Creo que no hay nadie que estuvo hoy vivo con Pedro Oliver en su primer pastorado, ¿no? En el año 40. Pasaron más de 70 años. Nadie puede vivir del recuerdo de aquellos. Y aunque puedan vivir del recuerdo de aquellos, no sirve de nada. Es como cuando Josué, Caleb y todos los que con él entraron a la tierra prometida murieron. Y quedaron sus hijos, su descendencia, sus nietos. Y dice el libro, en la Biblia habla que los que quedaron no conocieron a Dios como lo habían conocido las generaciones de Caleb y Josué, y entonces vivieron de a oídas. Vivieron como vivió Job en su primera etapa.
Sabes, de nada te sirve la experiencia de los demás. El pecado ha de caer delante de tu presencia cuando tú estés dispuesto, como Isaías, a decir: ay de mí, que soy hombre de labios impuros, que soy pecador. Cuando tú decidas en tu vida eso, entonces podrás empezar a ver como Isaías, que Dios, el Dios personal que te ama y que te está buscando reiteradas veces tal vez, con insistencia y con amor, y al cual tal vez tú estás resistiendo, porque no estás pensando en que puedes dejar ese pecado, porque tal vez cargas con la culpa que ese pecado pone sobre tu vida. ¿Sabes? Yo te invito en esta mañana a que puedas allí donde estás decirle: Señor, yo quiero como Isaías ver tu trono alto y sublime. Pero sabes, solamente uno puede ver el trono alto y sublime de Dios cuando saca de su vida el trono de su propio yo. Cuando Isaías pudo entender que ya no era el rey ni el trono de Usías, sino que el trono verdadero era el del Señor, él pudo recibir esta visión que Dios quiere poner en tu vida hoy. Y si tal vez en algún momento te has ido y has dejado de gozar de la presencia de Dios, hoy también es una oportunidad para que vuelvas a Cristo, para que regreses y para que te humilles delante de su presencia, como lo hizo Isaías. No importa lo que tú conoces, lo importante es qué experiencia tienes tú con Dios. ¿Ha limpiado tu pecado o todavía cargas con la culpa de él? ¿Has dejado en él todas tus cosas o todavía con el orgullo que tenía Usías crees que puedes con tus manos cargar tu propia vida? ¿Sabes? Solamente yo te invito en esta mañana a que puedas decirle allí donde estás, inclinando tu rostro: Señor, yo quiero experimentar hoy aquello que experimentó Isaías. Quiero que borres de mi vida mis pecados. Gracias porque cuando tú borras mis pecados, ya no hay culpa ni nadie que me pueda condenar. Yo quiero recibir tu presencia cada día para vivir mirando aquel trono en el cual tú estás y del cual nunca te has bajado, ni nadie podrá usurpar. Un trono alto y sublime. Pero quiero que ese trono alto y sublime también sea en mi vida. Vamos a orar. Yo te invito a que, si has decidido por Cristo, para que Él sea el Rey de tu vida, tú puedas acompañarme en esta oración. Una oración de entrega, una oración de reencuentro, una oración en la que tú puedas decir: Señor, sé tú la experiencia perfecta en mi vida. Oramos. Señor, gracias por la experiencia de Isaías. Gracias porque ella nos habla de que si venimos humillados, arrepentidos y reconociendo nuestra necesidad tuya, tú eres bueno y te dignas a mirarnos,
a consolarnos, a perdonarnos, a restaurarnos. Por eso, Señor, en esta mañana vengo a ti. Vengo a ti con todas mis cargas, con todas mis necesidades. Vengo a ti porque quiero encontrar en ti ese Rey soberano que conduzca a partir de hoy y para siempre mi vida. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, oh Padre. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo quisiera que al salir puedas hablar con Luis, conmigo o con algún diácono. Pero no te vayas sin Cristo. Solamente la experiencia en Dios cambiará tu vida para siempre. Dios los bendiga.